Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a trabajar la materia de fibrología y géneros textiles. En esta materia vamos a aprender el origen de las fibras, su clasificación en naturales y hechas por el hombre. Vamos a ver cuáles pueden ser sus cuidados y vamos a hacer un recorrido por los acabados que pueden tener las telas y cuáles son los mejores para el uso que podamos tener de nuestras prendas, particularmente de las líneas de ropa que nosotros trabajamos. Entonces, vamos a hacer un recorrido en este conocer y experimentar con las telas. Y para empezar el curso vamos a hablar un poquito de la definición y de las características que tienen las fibras. En general, una fibra, imagínense que es un pedacito tan diminuto de materiales que regularmente son hebras muy pequeñitas, susceptibles para hacer y formar hilos. Entonces, al ir juntando estas fibras pequeñitas, se van formando largas extensiones de hilos, los cuales se pueden ir estirando varias veces, lo que puede hacer un hilo muy delgado, o se pueden manejar sin estirar lo que puede hacer un hilo grueso. Y puede hacer que se unan varios de estos hilos formando diferentes grosores y teniendo diferentes longitudes. Entonces, en general, una fibra textil no es otra cosa que un conjunto de filamentos susceptibles de ser usados básicamente para formar hilos. Ahora, las fibras en general pueden ser fibras cortas, de filamento corto o de filamento largo. Las fibras de filamento corto regularmente son las que provienen de origen vegetal, es decir, aquellas que la naturaleza provee. Por muy largas que puedan ser las fibras, aquí nos indica que tienen hasta 6 centímetros, pero existen fibras que son un poco más largas sin que sean propiamente continuas, como por ejemplo las que se derivan de la lana, que tienen una extensión de hasta unos 34 centímetros. Una sola fibra es bastante larga, sin embargo no son continuas. Y existen otro tipo de fibras que son continuas, que hagan de cuenta que salen como de una regadera permanente y hasta que no se cortan, entonces pueden tener una extensión bastante grande. Hoy en día, y debido a la tecnología, estas fibras continuas tienen diferentes cortes de tal manera que pueden funcionar como si fuera una fibra natural. Entonces, fibras cortas y fibras continuas. Las fibras tienen diferentes características de acuerdo a sus grosores, de acuerdo al material de donde provienen. Aquí en la imagen podemos ver cómo tenemos fibras que provienen, pues las de la lana, las del algodón, las del lino, etcétera, y podemos verlas al microscopio cómo es su apariencia. Obviamente algunas van a ser más resistentes porque pueden soportar un mayor esfuerzo. Hay algunas que se pueden alargar y volver a su tamaño original, lo cual les da esa elasticidad. Pueden ser exageradamente delgaditas, muy finas vistas al microscopio, como lo vemos aquí, e incluso pueden tener la capacidad de estar rizadas, es decir, de tener esta capacidad de como alguna forma de ondas que se pueda, o dobleces que puedan tener a lo largo de la propia longitud de la fibra. Otras características importantes son, por ejemplo, la rigidez. Hay algunas que son bastante rígidas y que tienen usos específicos porque son resistentes al doblado, ¿no? O, por ejemplo, hay algunas que pueden tener un brillo natural, como podrían ser las fibras derivadas de la seda, incluso la textura, porque pueden tener esa sensación de que pueden ser ásperas o incluso pueden ser muy lisas. Entonces, estas fibras se pueden tejer, entendiendo que tejer su significado pues es tejer o trenzar estas fibras. De hecho, la palabra textil significa justamente tejer o trenzar. Entonces, el proceso por el que son sometidas estas fibras para poderlas tejer puede ser manual, puede ser mecánico o puede ser automatizado. Obviamente, en los inicios de las civilizaciones, pues las fibras, el proceso de tejerlas se hacía en forma manual, es decir, se extrae primero la materia prima, se limpia, se carda, una serie de procesos para que finalmente ya la fibra más trabajada pueda estirarse poco a poco para ir formando los hilos.
Posteriormente, ya en la revolución industrial vinieron los procesos mecánicos, donde, bueno, ya una máquina ayudaba para hacer más ágil este proceso, y finalmente hoy en día las máquinas automatizadas pues nos ayudan a agilizar el proceso a un grado extremo, de tal manera que estas máquinas trabajando toda la noche pueden surtir unas cantidades enormes y abastecer a la población no solamente de la región, sino de otras regiones. Ahora, otra cosa importante es que una vez que ya se tienen estas fibras retorcidas, se puede hacer el proceso de hilar. El hilado en realidad es justamente unir todas estas fibras de tal manera que se vayan produciendo esos hilos, al irlos retorciendo poco a poco, ya sean fibras cortas o fibras continuas, e ir formando los hilos. Aquí en la imagen podemos ver claramente cómo, a partir de tener una cantidad de material de la fibra que sea, si se empieza a estirar poco a poco, ahí lo vemos cómo se está formando el hilo, si ustedes pueden observarlo ahí. Esa es la forma tradicional y que de hecho en muchas regiones, incluso de México, aún se trabaja de esa manera. Obviamente un trabajo manual pues es muy caro, muy poco pagado, que regularmente la gente que lo trabaja pues escasamente saca para recuperar la materia que utilizó en su trabajo. En realidad no es un trabajo valorado. No lo era tanto. Hoy en día como que hay una revaloración de esta actividad artesanal. En México todavía existen comunidades que lo trabajan así. Y por otro lado, lo que nos muestra la imagen de abajo, si ustedes la ven, es como toda esa producción industrial a donde pues con grandes cantidades de materia prima y a través de diferentes procesos de máquinas que miden varias decenas de metros, podemos obtener pues una gran cantidad, mucha cantidad de conos de hilo al mismo tiempo, y una vez que están los hilos pues ya se someten a otros procesos. Pero básicamente entonces el hilado no es otra cosa que retorcer el hilo para unir las fibras. Y bueno, pues esta producción sigue siendo artesanal o industrial. Ahora bien, una vez que ya se tienen los hilos, que es esa hebra, digamos, larga y delgada, elaborada con diferentes materiales, pues nos damos cuenta que como tal un hilo, como nosotros lo conocemos, puede estar formado por varios hilos a la vez. Esto en realidad va a depender del fin y de la función que vaya a tener el hilo. Obviamente, entre más grueso sea el hilo, pues más, seguramente más cabos de hilo tiene. Entre más delgado sea, seguramente menos cabos de hilo tiene. Y nos referimos a cabos a la cantidad de hilos. Entonces los hilos, como en la imagen lo podemos ver, este hilo, por ejemplo, está compuesto de 3 cabos. Pero puede estar compuesto de 2, o incluso este cabo que está compuesto de 3 hilos puede formar un hilo de como un cabo en otro grupo de hilos. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, podemos ver como un hilo puede tener 2 cabos, o un hilo está formado de otros cabos que a su vez tienen más hilos, y así sucesivamente. Y esto va haciendo que los hilos sean muy gruesos, o medianos, o delgados, o muy delgados. Y para medirlos regularmente vamos a utilizar 2 numeraciones. Esa primera que ustedes ven, que puede ser 40, 50, 60, 70, 120 o hasta 120, es el número de estiramientos que un material que se estira por primera vez tiene. Es decir, el número 40 nos está indicando que 40 veces se estiró ese hilo. El número 70 nos está indicando que 70 veces se estiró el hilo, y así sucesivamente. Entonces lo que estamos viendo es que el hilo, entre más veces se estire, pues más delgado va a ser. Lo que hace el estiramiento es ir jalando las fibras que lo integran para irlo haciendo más resistente. Obviamente, hoy en día
tienen tratamientos diferentes y acabados diferentes dependiendo de la función, pero básicamente el primer número nos va a indicar el número de alargamientos que tiene cada hilo, y el segundo número, en este caso el 3, el 2, nos va a indicar el número de cabos que tiene cada hilo. Entonces el 3 va a indicar que tiene 3 hilos, el 2 nos va a indicar que tiene 2 hilos, ¿no? Entonces, no olvidar que el primero es el estiraje y el segundo es el número de cabos que están presentes en un hilo. Y bueno, aquí la imagen, lo que les decía, puede ser que los hilos sean 2 o 3, y una vez que ya se tiene ese hilo de 3 cabos, al mismo tiempo sea otro cabo en otro grupo de hilos, y así sucesivamente se van formando. Entonces, pues puede haber diferentes formas, todo va a depender de la función final que tenga ese hilo. Y bueno, generalmente los tipos de hilos que son muy gruesos, es decir, un 43, que va a significar que está estirado 40 veces y tiene 3 cabos, regularmente se utiliza para costuras que sean de máxima resistencia. Ahí ustedes tienen que observar el paquete transparente que tenga el hilo cuando ustedes lo compran. Digo, esta es una generalidad, pero más o menos les va a ayudar estos datos. Entonces, un hilo que es para telas rígidas, a lo mejor para pantalones jeans, para pantalones de mezclilla gruesos, para chaquetas, incluso para chamarras, para mochilas, es conveniente que sea un hilo 43 o 42, si la tela no es tan gruesa. Pero si ya estamos hablando, por ejemplo, de popelinas, estamos hablando de gabardinas, que son más o menos de mezclilla no tan gruesa, entonces estamos hablando de un 62, es decir, un hilo que haya sido estirado más veces, es decir, que es un poco más delgado y que tiene 2 cabos. Ya cuando la tela es un poco más delgada, a lo mejor un 72 está bien, y ya cuando es una tela extra fina o fina, extra fina, como por ejemplo todas las prendas de bebé, por ejemplo, utilizan un 102 o un 122 cuando se trata ya de encajes o telas exageradamente muy livianitas, ¿no? Entonces, el hilo extra fuerte, miren, aquí tenemos este ejemplo en el que podemos ver que efectivamente se ve más resistente. Obviamente también a la hora de colocarlo en la máquina, pues requiere de agujas o máquinas especiales. Se utiliza para tapicería, para, no sé, cortinas, recubrimientos de autos en algunos casos, o lo que les comentaba, pantalones de mezclilla, chamarras, etcétera. Un hilo mediano normal, es decir, de un calibre 62 o 72, pues son los hilos que generalmente tenemos en casa nosotras las diseñadoras, es decir, son los hilos que nos sirven para coser todo tipo de prendas. Hay de diversos materiales, pero generalmente son los hilos que tenemos en casa. Y aquí pues para las telas también, que son pues de lo común. Ahora tenemos también los hilos que son más finos o extra finos, que en este caso tenemos un 102 o un 122, ahí perdón por el error, pero es un 122. Estos hilos, aquí les puse una marca que ya son hilos que son pues mucho más caros que los comunes. Esta marca, por ejemplo, es muy usada, pero para vestidos de novia de 15 años, para trabajos muy finos, para trabajos a mano, para sastrería. Esta marca es como que la más reconocida comercialmente hablando. Seguramente habrá otras, pero regularmente pues esta se encuentra en todos lados, y ya les digo, como para telas de tul, como para telas de seda, y en general es un hilo que es muy fino. Ahora, ya no hablemos de los calibres, ahora hablemos de los tipos de hilo. Hay algunos hilos que son metálicos. Estos hilos metálicos, que en realidad vienen acompañados de un color dorado y un recubrimiento específico, pues regularmente sirven para bordar. En México se utilizan mucho en todo lo que es la vestimenta de charro o en la vestimenta de mariachi, por ejemplo, de sombreros, que son para este tipo de situaciones.
O también en México se siguen utilizando para aplicarlos en banderas o en adornos que tienen que ver con ciertas situaciones oficiales, aunque cuando ya son realmente oficiales ya no se utilizan en apariencia hilos metálicos, sino que realmente se utilizan hilos que son de plata o hilos de oro. Pero bueno, eso ya pasa concretamente, no sé, en el traje del presidente, en la bandera que acompaña el cambio de poder, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos los hilos mercerizados. Los hilos mercerizados en realidad tienen un tratamiento que se hace sobre fibras naturales. Entonces, este tratamiento hace que el hilo, hagan de cuenta, como que se esponje, pero a la vista es un hilo que está súper suavecito y muy brillante. También tiene sus usos, algunos se utilizan para bordar, por ejemplo, que es regularmente los más comunes para hacer otro tipo de manualidades, crochet y estas cosas. Ese es otro tipo de hilo. También tenemos los hilos transparentes, estos regularmente pues son de materiales ya sintetizados por el hombre y se utilizan regularmente para hacer bordados, por ejemplo, se utilizan también para hacer joyería, etcétera. Entonces, como que su aplicación es esa. En algunos casos se utilizan, yo los he visto en algunas prendas que se utilizan como en la over o en algún tipo de máquina de estas industriales, y a veces son los que nos pican, ¿no? Que sentimos que algo nos pica por ahí, a veces ese tipo de hilo. No tan grueso, por supuesto. También están los hilos encerados. Aquí en la imagen lo podemos ver. Depende de su uso, ¿no? Pero generalmente se utiliza para hacer todo lo que tiene que ver con accesorios, con pulseras, collares. Se pueden hacer nudos fáciles, no se desbarata porque están encerados. Tienen la desventaja que pierden su color algo rápido. Entonces, bueno, no. Por eso se utilizan solamente para ciertas situaciones. Y finalmente, chicas, tenemos que todos los hilos tienen calidad, independientemente del material que se hagan, pues tienen una calidad determinada. Aquí en estas imágenes les quise poner estos dos hilos pequeñitos que luego fácilmente podemos comprar en la mercería, pero ustedes vean cómo el de arriba podemos ver a la distancia que tiene muchos pelitos allá arriba, muchos pelitos. Y el de abajo, aunque es un hilo también de carretito y pequeño, pero es un hilo que a simple vista parece tener menos pelitos. Eso significa que en términos de calidad, el hilo de arriba va a ser mucho más fácil que se rompa, que se truene y que no nos sirva para coser a máquina. El hilo de abajo posiblemente tenga más resistencia y nos sirva más, pero eso significa que está trenzado de una manera, hilado de una manera que es más resistente en comparación al de arriba. Entonces, la marca pues sí tiene que ver mucho, obviamente, entre la marca sea de calidad. Les puse también los hilos en la imagen contraria, que son hilos que son ya de calidad, que ustedes, no sé, un paquetito como, a lo mejor como esos, pues ha de costar de esa marca más o menos hoy en día como unos 300 pesos, tal vez 250 pesos. Entonces, pues son algo, no son tan baratos, ¿no? O sea, sí, por eso se utilizan para alta costura. Y finalmente la presentación de los hilos. Observen, el hilo puede estar en un cartucho, en un tubino, en un carrete, en un cono. Cuando ustedes trabajan en forma familiar y aunque, bueno, ahorita es muy a lo mejor empezando, pero lo conveniente es que compren sus hilos en cono y preferentemente no los de la parisina, porque los de la parisina son hilos que tienen poco metraje. Es mejor que inviertan o que vayan a un lugar donde vendan hilos para que, pues por un poco más de dinero, tengan un cono que les va a durar muchísimo más tiempo que estos chiquitos. Digo, cuando no hay más, bueno, pues compramos los de tubino, básicamente, para poder utilizarlos en las máquinas familiares, pero asegúrense, con sus propias manos hagan la prueba, tómenlo y traten de romperlo. Si el hilo se rompe fácilmente, no les va a servir para la máquina, no tiene resistencia el hilo. Tienen que asegurarse que a la hora de que ustedes lo estiran, no se rompa, y entonces será mucho más fácil manejarlo en la máquina. Bueno,
Entonces, chicas, resumiendo en esta clase, vamos a empezar a trabajar todas las cuestiones que tienen que ver con fibrología y géneros textiles, y en esta ocasión nos tocó hablar de los hilos. Espero que les haya quedado claro, chicas, y nos vemos para la próxima.